Muchas veces me preguntan cuánto tiempo hay que estudiar y con cuánta frecuencia. La verdad es que hay varias respuestas posibles y depende de varios factores. Por suerte, hay algunas reglas que te permiten saber si estás estudiando el tiempo correcto y sobre todo si lo estás haciendo de manera adecuada. Vamos a verlas. Regla número 1. Estudia lo más habitualmente que puedas, no todo lo que puedas. Es preferible que estudies todos los días 15 minutos que 3 horas los fines de semana. Además sirve para cualquier nivel de interpretación. No lo de los 15 minutos, pero sí lo de estudiar todos los días. Dejar poco tiempo entre las sesiones de estudio es muy beneficioso porque no te da tiempo a olvidarte de lo último que has trabajado. Es como apagar el ordenador o solamente suspender la sesión. Al día siguiente no hay que volver a cargarlo todo, recordar lo que has estado haciendo, sino que simplemente te sientas y continúas donde lo dejaste. Si ayer estuviste estudiando una sección complicada, seguramente hoy, al sentarte, eres capaz de recordar cómo te ha ido, las sensaciones que tuviste, si conseguiste superarlo o si al menos has mejorado algo y te permite concentrarte en seguir progresando. Estudia lo más habitualmente que puedas hace referencia a esto, a no dejar pasar muchos días entre sesiones. Con no estudies todo lo que puedas me estoy refiriendo a el trabajo que puedes hacer en una sesión. Es típico que cuando un alumno va justo de tiempo se pegue una panzada de 3 o 4 horas y en sí no es un problema si estás acostumbrado y si en tu plan de trabajo estaba previsto. Pero si no es así, es mejor dejar un cierto tiempo de margen en tu sesión de estudio. Que acabes con ganas de más, con ganas de volver a sentarte a estudiar y que acabes con la cabeza más o menos descansada. Cuando una sesión de estudio te destruye las ganas de salir a tomar algo, dar un paseo o hacer otras cosas, es un síntoma de que a lo mejor has estudiado más tiempo del que hubiera sido necesario. Al terminar de estudiar, intenta pensar en qué partes te ha ido bien, qué partes has disfrutado, cómo te sientes y sobre todo cómo estás en ese momento y qué energía te queda para el resto del día. Es fácil de ver cuando tienes varios alumnos y llevas muchos años trabajando. En ocasiones la diferencia entre dos alumnos que tocan muy diferente, uno es mucho mejor que otro, es simplemente la suma de los esfuerzos y la continuidad en hacerlos. Por eso es tan importante cada vez que estudies intentar mejorar mínimamente lo que sea. No tiene por qué ser una obra, sino un poco el sistema en el que trabajas, cómo trabajas, si lo estás haciendo organizado, si estás controlando los tiempos y sobre todo si tienes un plan de trabajo, que es lo que vamos a ver. Regla número 2. Trabaja por objetivos. Los objetivos serán lo que consiga que avances de manera constante y en la buena dirección. Además, te servirán para saber si el tiempo que estudias es suficiente. Nuestros objetivos son nuestra brújula. Definirlos y reflexionar sobre ellos es casi lo más importante. Puede servir para motivarnos o como filtro y para organizar las obras que vamos a trabajar en cada momento. Pueden ayudarte a no saltarte una sesión de trabajo, de estudio o mantenerte concentrado, lo que permitirá que, lo que hablábamos antes, no te saltes ninguna sesión y cada vez vayas mejorando más. Si eres hábil eligiendo tus objetivos, no tendrás problemas para avanzar, aunque sea tú solo en el piano. Un pequeño objetivo que se consigue es un impulso más a tu estudio. Te permite sentirte realizado y pensar en el siguiente. Por el contrario, un objetivo excesivamente difícil puede ser una piedra en tu progreso. Tercero, sigue tu plan de trabajo. Por ejemplo, imagina que queremos montar un programa entero de 1 hora y tocarlo de memoria. En sí puede ser un objetivo intimidante, pero motivador. A simple vista es algo que no podemos conseguir en 5 días, así que lo que tenemos que hacer es coger ese objetivo, dividirlo en pequeños pasos que sí que podamos abordar. Por ejemplo, si es una sonata, pues podemos dividirla en partes, coger unas frases, decir, vale, pues estas 2 frases me las voy a trabajar en una sesión o una página, o la exposición, el desarrollo, lo que sea, pero trabajar por partes. Es importante que lo que tú decidas hacer que sean objetivos realistas, que los puedas conseguir. Si no sabes leer partituras, evidentemente no podremos montarnos la integral de las sonatas de Beethoven. Tendremos que marcarnos un objetivo que podamos abordar. Y además de ser realistas, es importante que sepas temporalizarlos bien, que sepas decidir cuánto tiempo te vas a dar para conseguirlo. Combinar estos 2 aspectos es lo que hará que avances más rápidamente. Es verdad que requiere un tiempo y sobre todo autoconocimiento para saber si estás marcando demasiado, si es algo que no puedes abordar, pero la única manera es probar y hacerlo e ir mejorando y al acabar cada sesión decidir, vale, este objetivo sí que lo veo posible, es difícil pero lo puedo conseguir, o realmente no puedo, o es demasiado aburrido, es muy fácil y me aburro. Pues ya sabes que la siguiente vez tienes que marcar un poquito más. En cuanto a las horas de estudio, si tienes un plan de trabajo, tienes un objetivo y tienes un tiempo y ves que vas haciendo las sesiones y lo vas consiguiendo, ya sabes, ese tiempo es suficiente. ¿Que te sobra más tiempo? A lo mejor tu profesor te dice, estudia 3 horas. Pues si eres capaz de hacerlo en una, a lo mejor lo que puedes hacer con esas horas que te sobran es dedicarlo a componer, aprender a improvisar o trabajar midis o aprender otras cosas que te puedan servir también de apoyo
o simplemente estudiar otras obras. Pero si eres capaz de conseguirlo, estás cumpliendo con tu plan de trabajo, ese es el tiempo que necesitas. Para mí es más importante que mis alumnos avancen conforme al plan teníamos previsto al principio del curso, a que me digan cuánto tiempo estudian. Me da igual si lo haces en media hora o en 5. Si estás cumpliendo con los objetivos, para mí es suficiente. Evidentemente tendremos que buscar técnicas que te ayuden a optimizar el tiempo, pero lo más importante es que seas capaz de marcar, que cumplir esos objetivos que hemos marcado. Me gustaría añadir mi experiencia personal como ejemplo. Quizás a ti te pase algo parecido y te sientas reflejado en él. Preparando este tema me he dado cuenta que es muy raro que un profesor te cuente cuántas horas de estudio dedica al día. Yo sé que profesores míos, pues había algunos que no estudiaban desde hacía algunos años en los primeros niveles y luego pues en el superior desconocía cuántas horas trabajaban. A mí no me gustaría que se convirtiera en un tema tabú. Yo creo que no pasa nada por decir lo que cada uno trabaja y a lo mejor puede servir a otra persona, así que me gustaría compartirlo. Mis horas de estudio varían mucho entre épocas. Durante los meses de verano, si no tengo conciertos, suelo dedicar más tiempo a estar con la familia, a componer, a trabajar otros aspectos, así que las horas varían un poco. La verdad que es un estudio que disfruto mucho y no me requiere de mucho esfuerzo para sentarme y no saltarme ninguna sesión. En estas épocas intento estudiar hora y media, 5 días a la semana. Durante el curso suele ser un poco más difícil. Ahora soy jefe de estudios y requiere de muchas horas y a veces no puedo decidir cuándo voy a tener tiempo para estudiar y puede darse alguna semana que no estudie ni un solo día y luego otras semanas que tenga mucho más tiempo. Así que al principio sufría mucho porque estoy acostumbrado a poder estudiar diariamente y cuando te pasas 4 días sin estudiar pues sientes como un poco de malestar general. Pero bueno, con el tiempo es algo que vas aprendiendo a aceptar y sobre todo a buscar otros momentos. Y ya digo, pues hay semanas donde estudio 0 y otras donde realmente puedo estudiar. El rango se puede mover entre 2 horas, 5 días a la semana o 2 horas a la semana. Está claro que esas semanas yo noto el bajón en mis dedos, en mi cabeza y es como casi es un recuperar lo que tenía más que avanzar. La conclusión final que me gustaría que sacaras después de ver este vídeo es: primero, hay que seguir un plan de trabajo. Un plan de trabajo que incluya los objetivos, el tiempo que vas a trabajar y cuántas sesiones dispones. Si sigues tu plan de trabajo y vas acorde a los tiempos, indica 2 cosas. Primero, que el plan de trabajo está bien hecho y segundo, que estás estudiando el número de horas necesarias. Si tienes un plan hecho pero no lo estás cumpliendo, puede indicar que los objetivos fueran demasiado ambiciosos, que no tengas estrategias suficientes para abordar el repertorio que estás tratando de estudiar o que el número de horas que estás dedicando no es suficiente. En ese caso, sea lo que sea, no te desanimes. Lo más importante es que necesitamos aprender a aprender y eso incluye nuestro sistema de trabajo. Que no estés yendo a la velocidad que tenías pensado no es tan grave. Lo importante es que seas capaz de reflexionar en qué puntos estás cayendo, en qué puntos no estás consiguiendo llegar para mejorarlo. Así que fíjate en el número de horas que estudias, los objetivos que te has planteado, las obras que estás tocando, o si no tienes las tácticas, estrategias mínimas para abordar esa obra, piensa en esos elementos como elementos a mejorar. Respecto a este último punto, el de las tácticas y estrategias para trabajar con tu instrumento, estoy escribiendo un pequeño libro recopilando todas las que he ido aprendiendo a lo largo de mi vida y las estoy intentando explicar de una manera sencilla para que todo el mundo las pueda aplicar independientemente de si es alumno, va al conservatorio o es autodidacta. Si estás interesado en conocer cuando salga a la venta, puedes suscribirte a la newsletter. Dejaré un enlace en la descripción y así serás el primero en enterarte cuando esto suceda. Espero que este vídeo te haya ayudado a entender si estás estudiando el número de horas necesarias o si tus sesiones de estudio están siendo demasiado espaciadas. Lo importante es que seas capaz de optimizarlo. Así que disfruta de tu tiempo. Nos vemos en el próximo.